asociados, esa es la palabra, pastores asociados. Créame lo que estamos muy orgullosos de cada uno de ellos que están estudiando en el colegio de teología. Algunos no han pagado y no se van a graduar si no pagan, amén. A otros, aunque no estén estudiando, tenés que pagar toda la deuda, ¿verdad? Pues ya sabes, te estoy tirando, amén. Usted también, hermana Claudita, ¿verdad? Ya sabe, y la queremos mucho, pero pague. Bueno, entonces, hermano, ha sido una gran bendición, créamelo. No es que ellos me hagan el trabajo, sino que no es celo ministerial, inseguridad ministerial, no. Al contrario, estamos muy agradecidos haber mantenido por estos 6 años la unidad, el mismo sentir, ¿verdad? El mismo trabajo, y qué bueno que nos congregamos de diferentes lugares. A usted le queda una iglesia cerca y más sin embargo usted ha abrazado la visión del tabernáculo, ¿verdad? Qué bueno, y espero en el Señor que aquí usted pues haga historia. Bueno, sin más preámbulo, pues entonces démosle un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo y lo que Dios haya puesto en el corazón, ¿verdad? Y en la mente de nuestro hermano Miguel Morano. Gracias, pastor. 1, 2. Creo que está bien Creo que está bien hermano. Bien, por favor, abra su Biblia, hermano, en el libro de Lucas. Yo sé que al decirle el texto ahorita usted si tiene buena memoria, va a decir qué pasó aquí. Lucas capítulo 7, versículo del 1, vamos a leer al 4. Lucas capítulo 7, versículos del 1 al 4. ¿Ya lo tenemos? Sí, yo sé, por eso veo algunas sonrisas. El hermano Helio ya predicó en este texto. Y yo dije, bueno, ¿y por qué estás predicando ahí? Le dije yo. ¿Y vos dónde vas a predicar ahí? ¿Y por qué vas a predicar vos también ahí? Y ahí estuvimos con eso. Pero esperamos, bonitos los puntos del hermano en la predicación. Creo, Dios me ha mostrado algo diferente en este mismo texto y lo quiero compartir con ustedes. Leo para ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la Biblia, la palabra de Dios: después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno que le concedas esto. Oramos al Señor. Padre y buen Dios, en esta hora queremos suplicarte que nos ayude y que nos hables al corazón, Señor. Bendice tu pueblo, que la mayoría, Señor, de cada uno de ellos, Señor, se ha quedado hasta esta hora. No solamente se ha quedado por divagar, porque es una costumbre acostarse noche. Se han quedado, Señor, porque saben de que en este lugar tu presencia, Señor, tu gloria, y sobre todo que, Señor, somos sabios, reconocemos que en este lugar tú nos bendices. Es por eso que, Señor, estamos acá hasta esta hora dándote la honra y la gloria, Señor. Bendice tu palabra, bendice cada hermano, bendice, Señor, sus corazones. En el nombre de Jesús, amén y amén. Una fe de impacto. Puede tomar asiento, hermano, por favor, con confianza. El título de este sermón: una fe de impacto. El objetivo, hermanos, en este breve sermón será el propósito de este mensaje es saber identificar los obstáculos que no nos permiten obtener nuestro milagro. El propósito es saber identificar los obstáculos que no nos permiten obtener nuestro milagro. Pero también, ¿qué podemos hacer para botar esas barreras? Es algo interesante. ¿Qué podemos hacer para botar esas barreras? Hoy que estaban haciéndose lo de la rifa, yo podía ver algunas caras desde acá. Y yo miraba algunas caras con fe, fíjese, creyendo de que sí, que esa Biblia iba a ser de él. Se equivocó, una fe quizás, le falló su fe, pero tenía la confianza de que podía ganarse una Biblia. Mas sin embargo, habían otras personas que su cara decía: no, y yo, ¿cuándo? Si yo, pero
Yo lo único que puedo ganarme es que el día que rifen un trompón, ese sí me lo gano yo. Esa era la apariencia de algunas caras, como que dice, no, ¿y de dónde pues? ¿De dónde voy a poder lograr esa Biblia? Nos ponemos barreras. Nosotros mismos nos ponemos barreras. Me gusta esa historia, la ilustración de nuestro pastor general. Dice que en el tabernáculo central había una señora, una ancianita que vendía dulces. Y de repente se regó la bulla de que en una de esas tantas ocasiones que la iglesia central hace viajes a Israel, y dice la señora, no, pues yo voy a ir a Israel. Y era una vendedora de dulces allá en las afueras del tabernáculo. La gente pudiente, la gente de dinero decía, ¿y cuándo? Y pues el pastor general dice que en una ocasión pasó él ahí y le dijo, pastor, ¿qué quiere que le traiga de Israel cuando yo vaya allá? Y dice, esa palabra bien preciosa de nuestro pastor general, y que le dijo, tu fe te valga, hija, porque ¿cuándo vas a ir con esa venta de dulces? ¿De dónde vas a sacar el dinero? Tenés que tener una cuenta de banco, algo que te respalde para poder ir a la embajada americana, a pedir un pasaporte, una visa, qué sé yo, para poder viajar. No es solamente de como subirse en un bus. Pero dice que pasó el tiempo y dice que regresó la señora y le dijo, pastor, le dijo, mire qué bonito el obsequio que le traje de Israel. Y dice que se quedó el pastor, bueno, pero si ni yo pude ir. Imagínense, y dice que la señora pudo realizar su viaje. ¿Qué fue lo que le ayudó a esta señora? Una verdadera fe en nuestro Dios. Ese Dios al cual usted y yo, hermanos, buscamos esta noche, y estamos acá insistentes, confiados de que Él nos va a sacar adelante de nuestras pruebas. Amén. Esa es la idea. Entonces, ¿qué pasó con esta señora? Supo botar esas barreras. Quizás los documentos, quizás el faltarle información, lo económico, lo más importante. Pero sin embargo pudo realizar su anhelo, su sueño. Ahora bien, actitudes que tenemos que tomar o que tomaremos en cuenta para lograr que nuestro milagro suceda. Actitudes que tomaremos en cuenta para lograr que nuestro milagro suceda. Le voy a dar alguna de ellas. Para que eso suceda, para que nuestro milagro sea un hecho, debemos de tomar acción. Cosa que este centurión hizo. Y recuerde lo que le dije, tenía muchas barreras. Él era un centurión romano, aunque tenía muchas personas a su cargo, tenía un alto rango militar, pero aún así era muy odiado en el pueblo de Israel, porque ellos imponían impuestos al pueblo. O sea, ellos les cobraban. Entonces, ver un centurión caminando era era para ultrajarlo, era para decirle cosas. Entonces, él supo vencer esas barreras. Y dice, la primera fue tomar acción. Pero ¿por qué el centurión tuvo que tomar acción? Porque reconocía que tenía un problema. Había un problema en su casa, había un siervo que estaba paralítico, dice el libro de Mateo. El siervo estaba paralítico. Entonces, él dijo, bueno, yo tengo que tomar esa acción. Lo que decía el hermano Helio, el libro de Mateo enfatiza la fe del centurión. El libro de Lucas armoniza más la confianza, el libro de Lucas enfatiza en la armonía que existía entre el centurión y el pueblo judío. Esa es la diferencia, por eso es que la narración es un poco diferente. Lucas enfatiza la armonía, la unidad que existía entre ellos. Mateo únicamente presenta la fe de él, directamente la fe del centurión. Entonces, supo reconocer que había un problema, tenía un paralítico, una persona que estaba impotente, seguramente, no podía moverse. Esta semana pues me llamó mucho la atención y créanme lo que me sentí muy triste cuando supe esa terrible noticia de Lamar Odom. ¿Quiénes lo conocen? Tremendo jugador de los Lakers, era de mis favoritos. Siempre me gustó a mí jugar, cuando jugué fútbol. Nunca jugué profesional porque no pude, no soy buen futbolista, pero siempre me gustó ser un defensa, cosa que miraba yo en Lamar Odom, en los Lakers. Kobe Bryant adelante, él allá atrás. Es una maravilla verlo jugar. Tiene 35 años. Y sabe, una sobredosis de droga en un prostíbulo ahí en Las Vegas. El tipo había quedado en un coma inducido. Muchos de sus órganos estaban ya, dice que no tenían vida,
conectado a muchas máquinas. Ya no tenía vida, o sea, era alguien ahí inmóvil. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, yo me puse a pensar, cuántos de nosotros nos encontramos en una situación similar? Estamos en iglesia acá, pero estamos inmóviles. Los martes oramos nosotros por las peticiones acá, y pues con respeto de algún hermano o hermana que pone su petición, allí hay peticiones que piden los hermanos o hermanas, porque su hijo va a tener una corte. Y dice, estoy orando para que el juez, que el Señor ponga gracia en ese juez y que dé una resolución a favor de mi hijo. Y es lo único que le queda, está sentada allá, aquí la persona orando por su hijo. Está impotente, no podemos hacer nada. Pero digo, bueno, eso es lo que yo pensaba, digo, no podemos hacer nada. El Señor me dice, corrección, tenemos nuestras rodillas. Y en este lugar estamos aquí para clamar por nuestra petición, por nuestro milagro, por lo que usted y yo deseamos que Dios haga. Entonces, tenemos el respaldo de Dios. Entonces, el centurión tenía un paralítico. Y lo que usted y yo hacemos, estando en este lugar, también buscamos la ayuda de Dios. El Señor, hermano, es sensible a nuestro sufrimiento. El Señor, cuando usted y yo nos acercamos a Él, clamando por una petición, cuando Él ve nuestro dolor, el Señor es sensible. De hecho, el texto, clama a mí. O sea, clama, pedime a mí, yo te voy a responder. Mateo dice que, el contexto es otro, pero dice, enciérrate en tu cuarto, en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te va a recompensar en público. O sea, busca al Señor en oración. Eso es lo que le mueve a Jesús. El problema de nosotros, hermanos, es que muchas veces no le buscamos en esa oración. Y allí me incluyo yo, como decía nuestro hermano Edwin, primero, dice, el burro por delante. Primero voy yo. Hace falta un poco de oración. El Señor está esperando de nosotros, el Señor es sensible a nuestro sufrimiento, pero tenemos que buscarlo, tenemos que pedirle, tenemos que clamar al Señor. De esa manera usted y yo buscamos ayuda en este lugar. Y cuando buscamos la ayuda del Señor, hermanos, no hay duda ninguna de que usted va a conseguir lo que desea de parte de Dios. Pero ¿qué tenemos que hacer? No apartarnos, no podemos apartarnos de este lugar. Ahora bien, nuestro hermano dio unas características del centurión. Por eso le digo, los evangelios, uno lo muestra de una manera, otro de otra. El hermano Elio lo presentó de una manera el texto. Yo lo voy a tratar de parte de Dios, creo, de otra manera. Características del centurión. Fíjese que era un hombre de compasión, un hombre con mucha compasión. En esto el centurión era un hombre excepcional. A pesar de que era un hombre era muy rico, con mucho poder, pero también era muy generoso. Era muy generoso, y dice la Biblia que en Lucas de que amaba a los judíos. Cuando él manda a estos ancianos, le dicen los ancianos judíos al Señor, Señor, este es digno de que le concedas eso, por lo que él te está pidiendo, porque es una persona que ama a nuestra nación, es una persona que mostraba compasión por el prójimo. Nosotros, hermanos, estamos llamados, fíjese, y algo bien impactante, la lección que nos da este texto, como decir, hermano, era un gentil. Se supone que no tenía ningún temor ni respeto a Dios, pero sin embargo da unas lecciones, hermano, una cátedra de lecciones a los preciosos estudiantes que somos de teología, increíble. Dice, amaba al prójimo, estaba muy interesado en el bienestar de su siervo enfermo. Dice el versículo 2 del texto que yo le leí de Lucas, y el siervo de un centurión a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Mostró compasión, amaba a su prójimo. Imagínese qué tan distante estamos usted y yo de llegar si tan solo a un poquito así de la fe de este centurión. ¿Quiere que le diga por qué? A ver, usted no me dejará mentir. Conocemos un pequeño lado flaquito de un hermano, ¿y qué hacemos? ¿Qué hace usted, hermano Yuri? Sí, lo que escuché por ahí, lo acabamos. Lo que menos hacemos es, fíjese, decir, no hombre, ¿cuál es el problema?
Ángel, está mal Ángel, o sea, cayó en otro adulterio, decimos nosotros. No, hay que orar por él. Hay que orar por él, lo traemos aquí en oración. Oramos en la casa por un hermano o por una hermana. Pero no, ¿sabe qué es lo que hacemos? Ahí ponemos, supuestamente, disfrazamos la frase en Facebook. Y ahí ponemos, qué bien que me desperté este día porque pues yo estoy, dice, confiado de la mano de Dios. Dice, he leído en la Biblia de que qué bello es serle sincero al Señor. Y digo yo, bueno, está poniendo, estas son indirectas para que aquel que está ya todo fregado, Dios, entienda. Lo que menos hacemos es interceder por el hermano, interceder por la hermana. O sea, el saber una noticia quizás de mal gusto, porque pues, se supone que somos hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay acá? Se supone que pues, no tendrían que existir esas cosas, pero suceden. Y lo que menos hacemos es llevar en oración a esa persona. ¿Sabe qué hacemos? Otra cosa. Vos ya sabes la nueva. ¿Sabes qué es lo que pasa? ¿Sabes por qué el hermano Edwin lo han puesto en disciplina? Eso es lo que hacemos. En lugar de ir y llevar en oración a la persona, este siervo, este centurión, nos da, como le dije, cátedra de un verdadero cristiano, sin serlo. Aunque yo tengo mis dudas, porque en el texto, en Mateo dice que él se acerca y le dice, Señor. Eso me deja un poquito ahí de dudas nomás, pero ahí nomás se la dejo a usted para que me ayude ahí con esa duda. Él amaba al prójimo, mostró amor por el siervo, intercedía por los demás. Él quitó todo prejuicio, se encaminó, dijo, voy a ir donde Jesús, a pesar de que me vituperen, de que me digan cosas, yo voy a ir donde él y voy a interceder por mi siervo. El soldado intercedió por su criado, él creía que Jesús lo podría sanar. Él creía eso. ¿Crees tú que estando aquí y quizás nuestra familia en otro lugar, y muchas veces pensamos que no podemos hacer nada? Cuando el centurión intercedió por su siervo, y dice que estaban lejos, había una distancia ahí donde sucedió esa reunión. Nosotros muchas veces, y nos ha pasado acá, un hermano acá no nos dejará mentir. Un martes entramos acá a la iglesia, al culto Torre de Oración, y el hermano pues hizo público con nuestro pastor pues la mala noticia de que su mamá estaba un poco enferma. Su mamá estaba un poco enferma pues allá en El Salvador, y dijo, no, pues hay que orar. Se oró, lo que pasamos a orar acá por las peticiones, nos acordamos de la oración, pedimos fortaleza para el hermano, pedimos que el Señor sanara. El otro día pone el hermano en Facebook y yo todavía le compartí, le digo, hermano, qué buena noticia que haya salido de ese problema su mamá. Porque se supone, hermanos, que pues eso nos da a nosotros también esa confianza de que también podemos orar de manera intercesora por nuestro prójimo. Usted y yo también podemos hacerlo. Podemos pedir, el mismo Dios al cual usted alaba aquí, es el mismo Dios que está en El Salvador, que está en Guatemala, es el mismo Dios que está en Nicaragua, Costa Rica, todos los países. Usted solamente clámele a Dios con la fe, con la misma fe que clamó esta persona, y claro que nosotros obtenemos de parte de Dios esa respuesta. Otra cosa, otro punto bien importante de los tres, era un hombre le dije que el centurión tenía características: una, que amaba al prójimo; dos, intercedía por los demás; y tres, tenía amor también por la obra de Dios. En el mismo libro de Lucas dice de que los ancianos fueron y le dijeron, sí es digno, Señor, de que le concedas eso. Ama a nuestra nación, pero también nos ha construido una sinagoga. Yo créame que me alegro, pues, como decir el hermano Edwin, el edificio y todo, pues nos sentimos cómodos acá. Y me alegro de ver que de alguna manera estamos abrazando esa campaña, aunque pues lo confieso, y qué lástima que aquí está el pastor. Yo creí que estaba el pastor en la oficina, pero no he pagado, sí, hermana. Pero fíjese que me alegro cuando veo que la gente apoya esa
esa visión, por decirle así. Cuando oigo el escrutinio que van dando los hermanos domingo a domingo, me alegro, porque digo yo, de alguna manera estamos sintiendo el respaldo de Dios, o sabemos de que la idea de de estar en este lugar es porque a Dios le ha placido. Entonces digo yo, pues vamos a seguir adelante con esa campaña, cosa que el centurión, le digo, también la tenía. Él, sin conocer, siendo un gentil, dijo: les voy a construir una sinagoga para que adoren. Apoyaba el culto al Dios verdadero, a pesar quizás de tener otras creencias, otras costumbres. Ese fue el punto número 2, las características del centurión. El punto número 3, reconocer la autoridad superior. Reconocer la autoridad superior. El centurión conocía del poder de Jesús. Él sabía que Dios, dice en el libro de Lucas, en el versículo 3, también lo leímos, dice: cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos. Él como capitán, pongámosle así, en un rango de esos tiempos, pues tenía estrategias, tenía tácticas y cosas que cuando él oye hablar, él oyó hablar de Jesús, se supone que ya había escuchado de alguna manera, había investigado, seguramente pues agarró, en ese momento había estado monitoreando, agarró su laptop y dijo: bueno, voy a buscar qué es lo que este Dios hace. En el libro de Lucas dice que, en el libro de Mateo dice que acababa de venir, venía Jesús de predicar, creo, el sermón, no sé si es el de las bienaventuranzas o del monte, pero dice que seguramente había escuchado las cosas que Dios hacía. Y dijo, bueno, yo creo en la autoridad superior, creo en que hay un Dios superior. Cuando nosotros creemos en esa autoridad, vamos a creer en las grandezas de Dios. Cuando usted y yo creemos en la autoridad superior de nuestro Dios, también vamos a creer en su grandeza, cosa que el centurión también la conocía. Él comprendió la cuestión de la autoridad. Él le dijo aquí en el libro de Lucas, acompáñeme por favor, le dijo en el versículo 8: porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este: ve y va, al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Conocía la palabra autoridad, sabía de que Dios podía actuar, conocía lo que esa palabra significaba, sabía que Dios tenía la autoridad. El creer en el poder de la palabra de Dios también es algo bien importante. El centurión sabía que una sola palabra de Jesús, que Jesús dijera, sería suficiente para que su criado pudiera sanar. Una sola palabra le dice. Al oír esto, Jesús se maravilló, porque le dijo en el versículo 7: por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero le dijo, y eso es lo importante, eso es lo impactante en este texto, de una persona que sin conocer de Dios le dijo: pero di la palabra y mi siervo será sano. Imagínese escuchar de una persona que supuestamente sin el temor de Dios o sin el conocimiento de Dios, solamente di la palabra y mi siervo será sano. Nosotros solamente necesitamos, hermanos, creer en Dios para que Él pueda sanar nuestras enfermedades. Y yo le puedo dar testimonio de eso. Yo le puedo dar testimonio de lo que es de veramente clamarle a Dios en un momento y decirle: Señor, sáname. Con mi esposa hemos tenido ese problema. Y pues no se lo comento ni se lo voy a terminar de decir porque mañana lo estoy viendo ahí en Facebook. Creer en el poder de la palabra de Dios. Creer él sabía de que con una sola palabra el Señor podía hacerle el milagro. Él sabía de que Dios tenía Él le dijo: yo también estoy bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Cuando
él conocía esa palabra. Cuando igual, conocer la palabra, creer en el poder de la palabra. En el libro de Mateo dice que vino una tempestad muy fuerte y los soldados, Señor, despiértate y ayúdanos. Y el Señor salió y dice que, hombres de poca fe, y dice que reprendió al mar. Y dice que ellos se maravillaron y dijeron, wow, ¿quién es este que hasta los vientos y el mar le obedecen? ¿Qué hizo? Solamente reprendió. Cosa que usted y yo también tenemos, en nosotros mora el Espíritu Santo y también podemos hacer lo mismo. Reprender cualquier cosa, cualquier problema que usted y yo afrontamos. Y dice que nosotros podemos también, de alguna manera, recibir de parte de Dios esa libertad, un sometimiento genuino. Es parte de reconocer la autoridad. Cuando reconocemos la autoridad del Señor, existe un sometimiento genuino a Dios. Ese sometimiento genuino nos lleva también a creerle al Señor, a tener una fe genuina en Él. Punto número 4, y ya vamos ya de bajadita. Cuando tenemos una fe genuina, dice, Él perseveró en su noble empeño, a pesar de todos los obstáculos, hasta lograr obtener un milagro para su siervo. Cuando tenemos, hermanos, esa fe genuina, esa es la fe que demuestra, cuando usted y yo tenemos una fe genuina a Dios, esa es la fe que demuestra humildad en su concepto correcto de sí mismo. Aunque era un hombre eminentemente con poder, pero también era generoso. Y sabe, cuando tenemos esa fe genuina, también sabemos decir que no somos dignos de obtener de parte de Dios un milagro. Fíjese que el siervo, el centurión le dice, pero por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. No se sentía digno. Era un buen ejemplo para los judíos y es un buen ejemplo ahora para nosotros también. Que podamos reconocer, hermanos, y imagínense, y qué tremendo que esta persona, como le digo, nos dé una clase, una persona que era considerado quizás afuera de las cosas de Dios, o sea, está completamente considerado fuera del pueblo elegido de Dios, tenga lo que a muchos de nosotros nos hace falta, los que estamos acá adentro. Esa fe, pero demostrada en una humildad. Y el punto número 2, cuando tenemos una fe genuina, esa fe impacta, así como el título del sermón, una fe de impacto. Cuando tenemos esa fe genuina, tenemos una fe que impacta. Dice que cuando el centurión le dijo, no es necesario, no me considero digno de que entres en mi techo, solamente di la palabra. Cuando dijo eso, dice que Jesús se maravilló y volteó a ver a los estudiantes del Colegio de Teología Hollywood y les dijo, wow, os digo que ni aún en mi pueblo, porque ahí dice en la Biblia, dice, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y le vuelvo a repetir esa palabra, igual yo me voy a acostar con esa, pensando qué cátedra, qué lección la que recibimos de parte de un gentil, de una persona considerada de afuera, ¿verdad? Qué terrible que muchas veces nosotros decimos que somos cristianos y no es cierto que de una persona de donde usted menos espera le brinde esa palabra de apoyo y le dice, no hombre, si vas a salir adelante, hombre. Si Dios, esta es una simple prueba que estás pasando. Dios te va a sacar adelante. Dios te va a proveer ese dinerito para que puedas agarrar tu apartamento, le dice. Y nosotros nos quedamos, de veras, qué lejos estamos de tener esa fe genuina con Dios, ¿no cree? Estamos pero bien lejos, hermanos. Esa fe genuina, le dije, número 1,
Esa fe es la que demuestra humildad delante de Dios. Esa fe genuina es la fe que impacta a nuestro Dios. Os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y estuvo muy dispuesto a sanar a ese hombre. Se maravilló del centurión. Esa fe que impacta es una fe definitivamente sin fronteras. Es una fe que traspasa todo lo que usted y yo, cualquier obstáculo que usted y yo podamos pensar. Derriba cualquier adversidad. Es una fe sin fronteras. Dice acá, el centurión ni siquiera era un seguidor de Jesús. ¿Cuántos acá se consideran seguidores del Señor? El centurión ni siquiera era un seguidor de Jesús. Tampoco era una persona religiosa. Pero, más sin embargo, mostró algo que usted y yo, pues nos hace falta, hermano. Y es esa fe genuina a nuestro Dios. Y porque el tiempo ya nos está llevando muy rápido, quiero terminar con esto. Si una persona como el centurión, ya dijimos, ya nos enteramos por medio de la palabra de Dios esta noche, de la primera predicación y de esta, era un gentil, era un romano, una persona sin temor ni respeto a Dios, una persona que, me imagino yo, él dijo, bueno, sí es cierto, yo le demuestro amor al pueblo de Dios, les he construido una sinagoga, pero para que el texto diga, le haya dicho él al Jesús, no soy digno de que entres bajo mi techo, podríamos hacernos idea de qué es lo que este centurión hacía ahí dentro, o por lo menos imaginarnos, y le dijo, no soy digno ni que entres bajo mi techo. Entonces era una persona completamente sin el respeto, el amor a Dios, digámoslo así. E imagínese usted, con todas esas características quizás negativas, esta persona pudo, por decirle así, arrebatar un milagro a Jesús. Pudo obtener un milagro. Y nosotros, hermanos, que dice la Biblia que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, ¿cómo es posible que una persona de estas, o un gentil romano, no siendo ni hijo de Dios ni nada, haya podido obtener un milagro? Y nosotros no somos capaces tampoco de tomar ese derecho que nos corresponde. Como le dije, la Biblia dice que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pensando, meditando en eso, dije yo, de veras, qué terrible que podamos sacar una lección tan bonita, tan impactante. Es una fe que impacta. Que esta persona haya podido tomar ese milagro, y no era para él, era para su siervo. Y nosotros no podamos tener, no tenemos ese derecho. O no hacemos, sí tenemos el derecho, pero no hacemos uso de ese derecho para poder obtener de parte de Dios ese milagro. Y lo digo porque pues compartimos muchas cosas, quizás penas, tristezas con cada uno de nosotros. Algunos que tenemos a bien oramos por los problemas de otros hermanos. Pero qué terrible, le digo, y qué bello sería que nosotros alguna vez provoquemos esa admiración de parte de Dios, de Jesús, por nuestra fe en Él. Qué bello sería que nosotros alguna vez provoquemos la admiración de Jesús por nuestra fe en Él. Que en medio de dificultades que parecen no tener solución, sepamos mantener la calma, la fe, la esperanza en Él. Jesús dice una frase que de veras, le digo, nos pone a pensar. Dice, wow, no he hallado tanta fe en mi pueblo. Cosa que esperamos, como decía nuestro pastor, esta noche podamos cambiar en nosotros ese chip. Podemos cambiar esa mentalidad. Y podamos entender de que
al Dios al cual usted y yo buscamos en este lugar, es el mismo Dios de ayer, de hoy y por los siglos, hermano. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Amén. Amadísimo Padre y buen Dios, queremos agradecerte esta noche, porque estamos terminando, Señor, de la mejor manera este día.